como dije, se lo descargan del campus. Es un programa que nos sirve para asociar cosas. En este caso lo que vamos a hacer es asociar lo que sería el audio de la entrevista con el texto de la entrevista y algunos códigos que vamos a utilizar. En el Atlas TIC se crean unidades hermenéuticas, lo que sería hoja de cálculo para el Excel o un documento de texto para el Word. En esa unidad hermenéutica lo que vamos a hacer, no sé si lo llegan a ver, vamos a ir a documentos primarios, DPS, y acá vamos a asignar el audio de la entrevista, lo que ustedes grabaron. Esto tiene que estar en MP3 o WAV, porque si está en otro formato el programa se los va a reconocer, pero después cuando quieran trabajar sobre esto no van a poder. ¿Está bien? MP3 o WAV. Bueno, lo buscan en su computadora, y una vez que asignaron el audio de la entrevista, lo que van a hacer es crear una hoja de texto que es en donde van a transcribir toda la entrevista. La entrevista tiene que estar transcripta totalmente, ¿está bien? Es más, si generan silencios o ruidos, está bueno que entre paréntesis pongan silencio o no sé, se puso nervioso, ese tipo de cosas, está bueno también. Y otra cosa, traten de mantener una estructura en la entrevista. Pongan, por ejemplo, entrevistado 2 puntos, lo que dijo el entrevistador 2 puntos, lo que dijo el ¿Eso lo entrevistador. pagamos nosotros a mano? Sí. Ah. Para todo lo que pasa, todo lo que pasa en el audio lo transcribo. En lo posible sí. Lo que se habla sí. Y después si se generan ruidos o silencios también está bueno que lo pongan. ¿Está bien? Para crear la hoja de texto van a documentos. Nuevo. Y nuevo documento de texto. El nombre de esta hoja de texto, al igual que el audio de la entrevista, va a ser el nombre de la persona que entrevistaron, guión bajo el inicial de su apellido, ¿está bien? Esas cosas igual están en el instructivo que está en el campus, para los que lo pudieron ver, o si no, vayan, después mírenlo, que está, lo que estoy haciendo ahora nada más que escrito. Bueno, y ahora lo que tienen que hacer es, como decía al principio, asociar, porque este programa lo que hacía era asociar archivos, ahora lo que vamos a hacer es asociar la hoja de texto con el audio de la entrevista. Para eso van a documentos, doc.a. Lo que vamos a hacer ahora es asociar la hoja de texto con el audio de la entrevista, ¿no? Porque nosotros cuando vayamos a transcribir el audio de la entrevista en la hoja de texto, podemos asociar cada parte que escribimos con cada parte del audio. Entonces, si queremos acceder a una pregunta X, vamos directamente a esa pregunta y no tenemos que estar buscándola por todo el audio, ¿está bien? Entonces, para asociarla vamos a documentos, docs-a, abrir editor de asociación. Editor de asociación. ¿Está bien? Y ahora lo que hacemos es trasladar lo que sería el audio de la entrevista y la hoja de texto. El audio de la entrevista y la hoja de texto estaban en los documentos primarios, los movemos al editor de asociación. Primero el audio y después la hoja de texto. A ellos estarían asociados, ¿está bien? Y ahora lo que hacemos es transcribir la entrevista. Lo que tiene de ventajoso este programa es que con el F4 podemos poner play y pausa y no estamos con el mouse buscando el play y pausa para poder ir transcribiendo. Entonces con el F4, bueno, van a escuchar todo porque vamos haciendo volumen de la máquina, ponen play, pausa y transcriben. Ay, qué mol. ¿Está bien? ¿Se entiende? F4 vuelta, play, pausa, transcriben. Cada vez que pongan pausa traten de apretar el F8. El F8 lo que hace es lo que te decía recién de que asocia una parte del texto con una parte del audio. Ese punto rojo, no sé si lo llegan a ver, se genera cada vez que apretamos el F8 y acá al lado nos va a mostrar lo que tiene en la ventana de editor de asociación, nos va a mostrar todo el listado de asociaciones que estuvimos haciendo entre el texto y el audio. Entonces si queremos acceder a determinada parte, con hacer un clic ya nos manda a esa parte. Voy a copiar y pegar toda la entrevista porque si voy a transcribir toda la entrevista ahora estamos usados. En este caso ustedes van a tener un montón de puntos rojos, yo no los tengo porque no los fui transcribiendo al momento, ¿está bien?
Una vez que transcribieron toda la entrevista, lo que tienen que hacer es codificarla. Para codificarla en las consignas de trabajo práctico, en lo que sería elaboración, están los que serían los códigos que vamos a usar, ¿Está bien? Lo que tienen que hacer es copiarlos, esos códigos, y en el Atlas T van a lo que dice códigos, a este icono a crear todos los códigos. Acá pegan directamente todos los códigos. ¿Está bien? Fue muy rápido, repito. ¿Dónde están todos esos juegos? En las consignas del trabajo práctico, no sé. ¿Se acuerdan del texto del Madrid? Sí. Ahí, no sé si estas son las consignas. ¿Por dónde están? Están en el campus. En el campus. Sí. Ahí están todas las consignas. En la parte que dice elaboración, ahí tienen lo que estamos haciendo ahora. Ahí están todos los códigos, ¿está bien? Entonces copian todos los códigos y van al Atlas T. Y en el Atlas T tenemos los documentos primarios, las citas, los códigos y los memos. Nosotros vamos a usar los códigos, ¿saben? Para eso hacen clic en códigos y en este icono que sirve para crear siempre un nuevo elemento. Y acá lo que hacen es pegar todos los códigos de corrido. ¿Está bien? Y ahí se crean todos los códigos automáticamente. Y ahora lo que tienen que hacer es revisar toda la entrevista y con esos códigos ir seleccionando y codificando. Por ejemplo, acá dice el nombre. Seleccionan el nombre, botón derecho del mouse, codificar, seleccionar código de la lista y buscan el código que corresponda, nombre. Y si ven al costado, se van generando todos los códigos que vamos utilizando. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Hay códigos que se pueden usar más de una vez. Por ejemplo, motivos. Por ahí habla al principio de la entrevista, en el medio y al final. Entonces pueden seleccionar. Supongamos que por acá habla de motivos. Van a codificar, seleccionar código de la lista y elige motivos. Por acá habla de vuelta otro motivo. Lo seleccionan, codificar, seleccionar código de la lista, motivos. Y también puede ser que en el mismo lugar en donde ustedes ya codificaron, necesiten codificar otra cosa. Por ahí un motivo está relacionado con un trabajo pasado. Entonces van al mismo lugar, lo seleccionan y buscan el código correspondiente. Trabajos pasados. ¿Está bien? O sea, un mismo código lo podemos usar para varias partes de la entrevista, como en la misma entrevista podemos usar varios códigos. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy de vuelta. ¿Sí o no? Les preguntaban, pues si no... ¿Sí o no? ¿Se lo repito? Vos lo que tenés que hacer ahora es codificar toda la entrevista en base a los códigos que están en las consignas del trabajo práctico. Para eso vas a la entrevista, vas seleccionando las partes en donde considerás que tenés que ubicar un código, haces botón derecho del mouse, codificar y seleccionar código de la lista. Y ahí te sale el listado de todos los códigos que habíamos creado. Que un mismo código lo podemos usar varias veces a lo largo de toda la entrevista. ¿Está bien? Como lo de los motivos. Por ahí habla al principio, ahí codificamos con motivos, en el medio, motivos. Y también una misma parte de la entrevista puede tener varios códigos. ¿Está bien? En motivos, trabajos pasados, trabajo actual o lo que sea. Una vez que codifican toda la entrevista, lo que tienen que hacer es crear los memos. Esto también está en las consignas. En las consignas dice, son 4 memos los que se crean en total. Bueno, después cuando lo lean. Para crear un memo van a memo. Y el mismo icono que en código servía para crear un nuevo código, acá sirve para crear un nuevo memo. Los nombres de los memos están determinados, eso está en el instructivo que les dije que está en el campo. Por ejemplo, el primer memo se tiene que llamar nombre inicial del apellido, elección. Entonces, en este caso, sería Anabela-M-elección. Y acá lo que hacen es el análisis correspondiente a ese memo. Los 4 memos tienen determinado cada análisis que tienen que hacer. ¿Está bien? Se graban automáticamente lo que van desarrollando en el análisis. Una vez que crearon los 4 memos, en sí el trabajo pesado ya está hecho. Ahora lo que tienen que hacer es guardarlo, grabarlo en un CD e imprimir. El trabajo práctico se presenta en un CD grabado y 2 partes impresas, ¿está bien?
Lo que vamos a hacer ahora es crear esas cosas que tenemos que imprimir. Te hago una pregunta. Ahí en la parte de los memos, creamos los 4 memos, ponemos el nombre y el apellido de la persona y la palabra siguiente, y se hace algo más con eso, que escribir algo. Claro, ahí adentro, en el cuerpo del memo, escribiste el análisis. Acá vas a escribir el análisis. En las consignas dice, por ejemplo, creará un memo explicando y fundamentando su conclusión sobre la medida en la que la elección de estudios se basó en información sobre las posibilidades de trabajo en la especialidad, tanto antes de empezar la carrera como en el tiempo transcurrido desde entonces hasta ahora. Entonces vos en toda la entrevista tenés que hacer un análisis en base a esto. Perfecto. Bueno, una vez que crean los 4 memos, lo que tienen que hacer es, estos memos, utilizarlos como documentos primarios. En los documentos primarios hasta ahora teníamos el audio de la entrevista y la hoja de texto. Para eso lo que hacen es seleccionar los 4 memos, van a miscelánea y usar como miscelánea. Y ahí ponen usar como documento primario. ¿Está bien? Lo que tienen que hacer ahora es, los memos los tienen que poner como documentos primarios. En los documentos primarios teníamos el audio de la entrevista y el texto, en donde transcribimos toda la entrevista y codificamos. Para eso en memos, seleccionan los 4 memos que creamos recién, y van a miscelánea y ponen usar como documento primario. Y ahora si van a documentos primarios, van a tener el audio de la entrevista, la hoja de texto y los 4 memos que creamos. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo en base a todos estos documentos primarios y otro archivo en base a los códigos. Estos 2 archivos son los que tienen que imprimir. ¿Está bien? Para crear el que sería en base a documentos, el de documentos primarios y el de los códigos. Los 2 archivos vamos a hacer ahora. Para hacer el archivo de documentos primarios lo que tienen que hacer es seleccionar los documentos primarios, imprimir con márgenes. Recuerden guardarlo cada vez que van haciendo algo en el trabajo, pues si se les corta la luz o lo que sea, lo van a perder todo. Lleva tiempo. Perdona, eso te iba a preguntar. ¿Guardamos el proyecto o guardar como Sí, cualquier archivo? Como cualquier archivo, exacto. Si lo quieren imprimir en el momento, lo mandan a imprimir en el momento, y si no tienen impresor y lo quieren guardar en un archivo para ir a un ciber a imprimirlo, seleccionan imprimir un archivo, imprimir. Y bueno, le ponen el nombre en trabajo práctico, lo que sea. Lo guardan y lo imprimen. En este caso le va a crear un archivo por cada documento primario que tenemos. Como teníamos, hasta el momento teníamos 6 documentos primarios, va a crearme 6 archivos. Uno por el audio, en el audio lo único que va a decir es el nombre del audio, uno que es en la entrevista, ahí va a tener toda la entrevista transcripta, y uno por cada memo. Y ahora lo que tienen que hacer es crear el documento en base a los códigos. Para eso van a ir a códigos, fue donde creamos todos los códigos al principio, y van a imprimir todos los códigos con cita. Perdóname, ¿el memo hoy que son 6? 4. Ah, 4, como le dice 4. Son 4 memos que después pasan a documentos primarios, y documentos primarios tenemos 6. Entonces, si seleccionan imprimir, todos los códigos con citas. Ponen que son editores, y acá lo que le va a crear es un listado de todos los códigos y lo que fuimos codificando en cada parte. Por ejemplo, en el código 1 que yo codifiqué el nombre, me muestra lo que codifiqué. En el código 8, que son motivos, me muestra lo que codifiqué en el código 8. Y en el código 18, que es trabajo pasado, me muestra lo que codifiqué en el código 18. En este caso está muy resumido porque no fui codificando toda la entrevista, pero en ustedes tendría que salir todo lo que fueron codificando. Este es un RTF también, lo guardan, guardar como, y lo imprimen.
Y listo, eso sería todo lo que hay que hacer. ¿Parece fácil? Y tampoco igual es tan difícil como parece. Recuerden que en el CD lo que tienen que grabar es la unidad hermenéutica, que es el proyecto donde estuvimos haciendo todo, guardar como. El nombre de la unidad hermenéutica tiene que ser su apellido como estudiantes, guión bajo la inicial de su nombre. ¿Cómo guión bajo? La inicial de su nombre. Entonces, en el CD lo que tienen que grabar es el proyecto, lo que sería la unidad hermenéutica, el audio de la entrevista, sí o sí, porque si no nosotros no podemos acceder al audio de la entrevista. Por más que figure en el Atlas Key, lo que hace el Atlas Key es una hoja de ruta a donde está el audio, no tiene el audio adentro. Entonces, si nosotros nos dan solo la unidad hermenéutica y queremos escuchar lo que fue la entrevista, no vamos a poder. Entonces nos tienen que grabar en el CD sí o sí esos dos archivos, y después los archivos que crearon, si los crearon o no. Pero bueno, los indispensables son el audio de la entrevista y la unidad hermenéutica. ¿Está bien? El audio es lo único que no se guarda cuando guardas la unidad hermenéutica. Claro, lo único que hace es una hoja de ruta. Entonces vos cada vez que abrís el Atlas y querés acceder al audio, te dice el audio está en la carpeta tal, entonces accedes de esa forma. Nosotros si queremos abrir la unidad hermenéutica y desde la unidad hermenéutica nos va a decir existe el audio, en este caso Anabela-M, pero no podemos acceder porque no está, si ustedes no pusieron el audio en el CD. ¿Está bien? Las dos cosas, la unidad hermenéutica por un lado y el audio. Exacto. Eso es todo. ¿Pregunta? En el campus está lo que sería el instructivo, que es lo que hicimos recién. Unidad hermenéutica, apellido, guión bajo iniciales, entrevistado, entrevista, audio, nombre, guión bajo inicial, etc. Todo lo que fuimos, paso a paso lo que fuimos haciendo. ¿Está bien? Así cualquier cosa pueden acceder ahí. ¿Preguntas algo? En los puntitos rojos lo que hacemos es que estamos asociando lo que sería el texto de la entrevista, lo estamos transcribiendo con el audio. Entonces cada vez que vamos transcribiendo la entrevista con el F4 play, escuchamos. F4 pausa, transcribimos, F8. Entonces todo lo que transcribiste hasta este momento y todo lo que escuchaste hasta este momento queda asociado en este punto. Claro. F4 sirve para play y pausa. Entonces pones F4, escuchar lo que fue la entrevista. F4 pausa, escribir. F8. Ahí el F8 asocia. Volvés a apretar el F4, escuchás la otra parte de la entrevista. F4 pausa, seguís escribiendo. F8. No necesariamente tiene que estar todo el tiempo que vas pausando, pero cada párrafo tratan de apretar el F8 en el momento que está en la entrevista. Claro. Se puede grabar con el celular. El tema es el formato en que te lo grabas. Fíjate en qué formato te lo grabas, después vamos a poder ver si podemos subir al campus un conversor y de última tratar de convertirlo ahí. Hay un montón, la verdad. Buscá qué extensión tenés con qué te lo grabas el celular y poner de la extensión que sea a MP3. Ahí se puede rebobinar aquí, ¿no? Sí. Lo que tiene atrás sí es que si van escuchando la entrevista y quieren, lo que sería al momento de transcribirla, rebobinar un poco, van a documentos, y abren de vuelta el editor de asociación. Y lo que sería audio, pueden rebobinar la cantidad de segundos que quieran. Entonces cada vez que apretan el F4, lo rebobina automáticamente 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, lo que quieran. ¿Está bien? Entonces apretan F4, escuchan, F4 pausa, transcriben. Cuando van a apretar F4, les retrocede un poco lo que sería el audio. ¿Y codificada tiene que estar toda la entrevista codificada? En base a los códigos, tienes que ir viendo en qué parte de la entrevista se fue hablando, toda la entrevista, y ir codificando. Supone que toda la entrevista está codificada. Claro, en base a las preguntas que están en las consignas, los códigos respetan a las preguntas. ¿Alguna otra consulta? ¿Que jode explicar de vuelta lo de la codificación? ¿No? Teníamos la entrevista transcrita. Entonces ahora lo que vamos haciendo es, tenemos los códigos,
ahí son 23, vamos viendo cuál es el que necesitamos. ¿Esos códigos los tengo que cargar yo o ya están cargados? No, los tenés que cargar vos, pero están en las consignas del trabajo práctico. Bien. Las seleccionás, vas a la trastil y las creás. Te vas yendo a lo que es el icono este para que sirva para crear cosas, las pegás y te las creas. Entonces, van seleccionando cada parte de la entrevista, por ejemplo acá dice que tiene 22 años. Seleccionan los 22 años, En el código que corresponde. vas al botón derecho del mouse, codificar, seleccionar código de la lista. Y acá por ejemplo tenés edad. Acá al costado te va a figurar que codificaste edad en esta parte. ¿Bien? En este caso pueden poner también fecha de nacimiento, porque no la dijo. ¿Bien? Acá por ejemplo codificamos en el mismo renglón usamos 4 códigos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, si tienen dudas, por favor pregunten qué es la oportunidad que tenemos. El profesor del... ¿Sí? Dale. Vamos a documentos, docs-a, y abrimos el editor de asociación. El editor de asociación es en donde traspasamos en un momento el audio de la entrevista y la hoja de texto. Para entrar ahí lo que cerrarlo que estaba copiando. Sí, no es necesario, lo minimizaba, si no hay problema. Pero cuando yo estoy haciendo playback, ¿no escuché otro botón del No, tenés un montón de botones, pero... ¿Pero puedo ir para atrás? Sí, acá no, porque ahora cuando lo escuchás, lo minimicé. Bueno. Cuando lo vas escuchando se te abre un... Acá está. Acá abajo puedes ir seleccionando qué parte del audio querés escuchar, ¿está bien? Con el F4 lo vas reproduciendo y después lo vas corriendo en la parte que quieras caer, ¿está bien? Yo voy a la mitad de la entrevista. Sí. Para ir al principio, le abro el archivo y quiero que yo estoy viendo. Claro. Una pregunta, después hago una duda. Este habla aquí que hay. ¿Es distinto al anterior de que está No, cambian lo que es el idioma. Cambia que el otro está en inglés, yo bien. Sí. Le cambian el idioma y nada más. Algunas cosas de crear archivos y esas cosas, pero no. Eso solo. Y cambia cuando creas el código, pero no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Nadie quiere preguntar nada, chicos. Es medio Claro, malo. más o menos para tener una idea. Yo te hago una pregunta. ¿No se puede escribir la entrevista en un Word y después ir pegando las frases y asociarlas con... Lo que puede hacerlo es transcribir toda la entrevista en un Word. Es más cómodo acá por el tema del F4. Si te parece más cómodo un Word, transcribirlo en un Word. Y lo que vas haciendo es escuchando la entrevista. De vuelta, dice el editor de sesión. Y cuando la vas escuchando la entrevista, directamente vas buscando y vas apretando el F8, ¿está bien? No sé, por ahí justo está hablando en esta parte, apretas el F8. Ahora justo está hablando por esta parte, apretas el F8, ¿está bien? Y después puedes hacer eso también. Me resulta más práctico el tema de ir transcribiendo y apretando el F8 directo. Y más que nada con el F4 le pones play y pausa en el momento, en vez de estar con el mouse buscando, está yendo a una ventana, yendo a la otra. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿el F8 era la pausa? No, el F4. El F4 es play pausa, el F8 es el que asocia este momento que escuchaste del audio con el texto.
¿qué asocia? ¿Un espacio? O sea, yo vamos a meter F8 y F8 como para marcar el espacio. No, el F8 lo que hace es, lo que escuchaste hasta ese momento, Claro, por la mayoría pasa como ella, con la nota que no se ser capaz para elevar la diferencia entre el celu y la auricular como todos. lo que haces es esto, transcribís la entrevista en un Word, la copiás, pegala, como hice recién yo, y lo vas a abrir el editor de asociación, o sea, tenés que asociar la hoja de texto, todo esto lo tenés que hacer. Y lo que haces es, a medida que la vas escuchando, vas buscando en qué parte está el texto y vas anotando el F8 en ese momento, y ya te lo asocias. No estás transcribiéndola en ese momento, nada más lo que estás haciendo es asociar. Pero tenés que ir al editor. Al editor de asociación, sí. Tenés que editar, asociar lo que sería la hoja de texto con el audio. Si no, no vas a poder escribir. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la unidad hermenéutica. O sea, ustedes como estudiantes. Que serían ustedes, por ejemplo, es Pérez, tu apellido, pones Pérez, guión bajo, la inicial de tu nombre. Eso cuando lo guardo. Cuando guardas el archivo. ¿Alguna otra duda? La asociación con el F8 tiene que ser preciso con lo que vos vas tipeando, porque lo que hace es organizarlo el audio. Sí, lo que les decía es que si les resulta más cómodo estar tipeando un párrafo y al final de ese párrafo apretar el F8 no hay problema. Traten de más o menos cada tanto apretar el F8 porque si no, no van a asociar ninguna parte del audio con el texto. El F8 mientras corre el audio tenés que hacer. No, una vez que lo puedes pausar, en cualquier momento, pero lo ideal es que una vez que lo pausás, o sea, la mecánica sería F4 escuchar, F4 pausar, escribir F8, F4 escuchar, F4 pausar, escribir F8. Esa sería la mecánica. Tengo una consulta, o sea, desde el principio, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya el audio grabado en la computadora, abrimos el Atlas T y vamos a documentos, documentos primarios. Asignamos el audio del texto, de la entrevista. Eso era en este icono, Sí. lo buscábamos en la computadora. Ajá. Lo abrimos, lo levantamos y ahí después, aparece. Claro, ahí hay que crear la hoja de texto, Ah, transcribimos la entrevista, codificamos, bueno, con el F8, F4, etc. Codificamos la entrevista, hacemos los memos, creamos los dos archivos. bien. Para borrar algún código que Seleccionás el código, Ah. botón derecho del mouse dice, y lo desvinculás. desvincula. ¿Alguna pregunta, chicos? Cuando vos F8, ahí vas asociando con los códigos, ¿no? No. O sea, el F8 lo que hace es, olvídate de los códigos. Lo que estás haciendo ahora sería transcribir una entrevista y asociar lo que vas transcribiendo de la entrevista con el audio. O sea, lo que fueron diciendo ahora estaría tipeado O sea, y lo asocias eso que tipeaste con lo que va diciendo del audio. Y después codificás. Todo lo que sería la entrevista transcrita lo codificás. Sí. Lo que le decía recién, vas escuchando toda la entrevista de vuelta. Por ejemplo, yo acá tengo toda la entrevista transcrita, la copié de un Word, la pegué en el Atlas. Vas a lo que sería el editor de asociación y a medida que vas escuchándola, de lo que va diciendo la entrevista, te fijas en dónde fue lo que lo copiaste y le vas apretando el F8. Y ahí te lo asocias. ¿Está bien? Cada párrafo, cada parte, en cada momento que más o menos consideres asociarla, apretaste el F8. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Una vez que lo guardamos, vamos a editar la asociación y me va a aparecer eso que yo me hice, ¿no? O eso se graba en otro lado. ¿Cómo? Esto que está en el editor de asociación de acá. Esto se graba en el editor. Queda en el editor. Cada vez que vas accediendo te va marcando después lo que seleccionaste del texto para la parte del audio.
¿Una otra pregunta? ¿Se entendió más o menos para qué sirve el programa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Lo que tiene que asociar. Sí. ¿Pero para qué? Para que la puedas entrar más fácil. Bueno, la idea es esta. Usted tiene que, para analizar la entrevista, tiene que guiarse por el texto de elaboración que está en el trabajo práctico, y a partir de lo que dijo Ariel, ir poniendo todo lo que tiene el caso del análisis ahí. Para eso sirve el código y todo. La importancia de asociar el texto al audio es para que sea más fácil ir a buscar eso y escucharlo. A veces lo que pasa es que no es lo mismo lo que escribí que escucharlo, y el tono que lo dice. Esa es la importancia de lo que tiene que hacer. No es difícil, el tema es que ahí, al no estar enfrente del programa uno mismo no entiende nada. Le van a dar la mano, encima está en castellano. Y cuando transcribimos vos dijiste que teníamos que poner si había algún silencio, algún ruido. También aclaramos si la persona en ese momento, por ejemplo, situación familiar, se puso un poco tensa o bajó. Sería bueno, eso le va a servir para ustedes, para lo que decía Martín. Ustedes cuando tienen que hacer el análisis posterior, o sea, la idea del análisis es que sea un análisis dentro de todo elaborado. Y esas cosas le van a servir a ustedes en el momento de, no sé, los motivos de la elección se debieron a tales cosas y en el momento en que estábamos hablando de tales cosas se puso tenso, Claro. o lo que sea. Esas cosas le van a hacer ustedes, porque en el momento no se van a acordar. O sea, hacen la entrevista, más o menos cuando llegan a su casa, Sí, se acuerdan de esos ajá. momentos, pero si no lo anotan, o lo que sea, después cuando van a hacer los memos, se los olvidaron. ¿Está bien? Ujú. El tema de los análisis, si quieren poner alguna cinta o algo de la entrevista, también está bueno. ¿Cita en qué sentido? No sé, habló de los motivos como tal. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Recuperatorio. Mail. Teléfono que llamamos. Y a mí ahora También. me quiero y como me peligrar, dice, a ver qué repite. ¿Vale? Yo no toco por las dudas. Ah, de acá.